Recuerden que venimos uniendo todas las partes. Venimos uniendo todo lo que se deriva de la menopausia, los principales cambios. Entonces, en la inducción di síndrome de menopausia en general, ayer hablamos de la osteoporosis, hoy vamos a hablar del síndrome urogenital en la menopausia. Bueno, ¿será que Diana me va a ayudar a pasarlas? Porque no las... Listo, doctora, ya las paso. Hagámoslo. Entonces, la que sigue. La que sigue. Voy a llamar al doctor Zúñiga a ver si ya se conectó. Bueno, entonces, esperen un momentico, vamos a mirar si ya... ¿Quién está llamando al doctor Zúñiga? ¿José Ignacio? Sí, ya estoy aquí presente. Bueno, listo, ok, bueno. Pero no me entra, inicialmente sí me entró la cámara, pero ya ahora no me entra. No sé. Bueno, la tenemos bloqueada, yo creo. Bueno, oigámonos pues. Entonces, hoy vamos a hablar del síndrome genitourinario de la menopausia. Antes tenía otro nombre muy independiente, se refería a vulvitis, a vulvodinia. Bueno, con todas las patologías asociadas, decidieron analizar y crear un solo nombre grande cuando se reúnen varias patologías. Entonces, hoy se llama síndrome urogenital femenino. En la parte urogenital femenina, como existen receptores, así como hablamos ayer del hueso, que en el hueso hay receptores para los estrógenos, en el sistema urogenital, tanto en vejiga como en uretra, como en vagina y en los músculos del piso pélvico, hay receptores de estrógenos. ¿Y qué pasa en la menopausia? Ustedes ya saben, hay una deficiencia de estrógenos que es la responsable entonces de la alteración en todos estos sitios. O sea, es la responsable de los problemas urinarios, de la atrofia vulvovaginal y el resultado de múltiples problemas agrupados que se llama síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Hay algún micrófono como alterando allí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien será que tiene el micrófono? Bueno, voy a quitar esto porque creo que oigo mejor así. Entonces, en resumen de esto es que en el sistema urogenital femenino, que es vejiga, uretra, vagina, vulva, los músculos del piso pélvico, hay receptores para estrógenos. Y si hay una deficiencia, pues vienen todas las alteraciones, que son básicamente los problemas urinarios, la atrofia vulvovaginal, que es un capítulo muy grande, y hay un resultado de múltiples problemas agrupados, no están aislados. Entonces, por eso decidieron referirse a algo grande, como un síndrome, agrupar toda la sintomatología. Y hoy por eso se llama síndrome genitourinario de la menopausia, la que sigue. El síndrome genitourinario de la menopausia es un conjunto de signos y síntomas. Mire que son signos, o sea, lo que uno ve, detecta, y síntomas, lo que referimos, que se presentan durante la menopausia y posterior a ellos. ¿Por qué posterior? Porque es debido a que se caen los estrógenos, desaparecen los estrógenos, hay ausencia de estrógenos y van a producir toda la sintomatología. ¿Cuáles son entonces los principales síntomas? Entonces, si uno coge los síntomas urinarios, entonces son las pacientes que nos refieren urgencia urinaria, aumento en la frecuencia que se llama polaquiuria, micturia, que se llama es la orinadera por la noche, la disuria, que es el ardor para orinar. Hay otro capítulo grande que es incontinencia, el escape de orina en una forma espontánea. Y cuando esto es agudo o severo, vienen
el pH se cambia y viene el capítulo grande, que es lo que se llama infección urinaria, que es muy común en nuestras mujeres mayores. Entonces, en el síndrome, una patología grande es lo que se refiere a la vejiga y uretra, que es lo que nos causan problemas urinarios, polaquiuria, disuria, nicturia, urgencia urinaria, escape de orina que se llama incontinencia urinaria y que es un capítulo grande que se divide en varios estadios y de acuerdo a si es de emergencia o no, lo vamos a ver más adelante. Y las infecciones urinarias, ¿por qué? Porque el estrógeno es el encargado de mantener el colágeno y el pH normal de ese sitio. Entonces, si hay alteración, se cambia y vienen las infecciones urinarias. Si avanzamos, entonces uno dice atrofia genital. Los estrógenos son los que dan el colágeno y la elastina. Si estos se disminuyen, ¿qué va a haber? Va a haber pérdida del grosor, los labios se van poniendo más delgados, se van aplanando, se van desapareciendo las rugosidades, se va desapareciendo el colágeno, va cambiando el pH, entonces eso se llama atrofia genital. Y esto lleva a sintomatologías diferentes. Cuando esto avanza o es muy crónico o muy severo, recuerden que cada paciente es individual. Entonces vienen los síndromes dolorosos. Entonces no solamente es que causen infecciones como la orina, no solamente es que cause atrofia, sino que hay síndromes dolorosos. Entonces viene lo que se denomina vestibulinia o vulvodinia, que es inflamación de la vulva, dolor. Entonces la paciente que no puede tener relaciones, que le duele cuando se pone un pantalón apretado, que le duele cuando está mucho tiempo sentada. Entonces imagínense todo lo que va sucediendo por algo que es fisiológico, como vimos en la inducción, la disminución de los estrógenos. Dispareunia, ¿qué es dispareunia? Es el dolor en la relación. ¿Por qué? Porque si ustedes se asocian la pérdida de la elasticidad y la atrofia que se da, entonces va a haber una vagina no apta para la relación que va a producir no solo dolor, sino puede producir sangrado. Y si entonces sumamos a eso el dolor, el sangrado, la atrofia, de pronto una infección urinaria, una alteración urinaria, ¿a qué lleva eso? A que la paciente le coja miedo a sus relaciones sexuales y eso es lo que se puede catalogar como una disfunción sexual femenina. Entonces, hay disminución del deseo sexual, no solamente por la disminución hormonal, sino por todo este síndrome genitourinario que hay en la vulva, infección, atrofia, dolor, sangrado. Hay un micrófono que está molestando, no sé cuál será, por favor. Bueno, entonces es la disfunción sexual femenina. Entonces, miren, repasemos. La mujer mayor llega a un envejecimiento del ovario. El envejecimiento del ovario hace que el ovario no produzca sus hormonas normales, que son los estrógenos. Eso lo lleva a uno a una menopausia. ¿Qué es menopausia? Es la ausencia del ciclo menstrual durante un año. Y los estrógenos están desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Hay estrógenos en toda parte. Y los estrógenos en cada sitio tienen una función. Ayer lo vimos en el hueso, hoy lo estamos viendo en la parte de las mucosas y del colágeno en la parte genitourinaria. Y si tenemos opción de ver la parte cardiovascular, sabemos cómo va a actuar en la parte cardiovascular, va a haber una gran sesión el 18 donde el residente va a hablar de la parte cardiovascular. Y si vamos a la parte central, entonces hay alteraciones en el cerebro por la deficiencia de estrógenos. Entonces, se dan cuenta que el estrógeno es como el sostén de la mujer y que cuando por la parte fisiológica, porque es natural, se va desapareciendo, tienen una serie de cambios.
Entonces no es porque la mujer le dio por decir que le duele, o le dio por decir que tiene calor, o le dio por decir que se fracturó. No, es porque hay una deficiencia natural de los estrógenos que los necesitamos. Y como no los podemos estar dando en todas las épocas de la vida, sino cuando esté empezando la menopausia, que se acuerdan ayer, ventanas de oportunidad para mejorar, que esas caídas de estrógeno no sean tan severas y que la sintomatología no sea tan severa. Entonces, síndrome genitourinario de la menopausia, entonces así lo van a ver ustedes. Entonces la señora le van a consultar a usted, doctor, es que me duele para la relación, doctor, es que me levanto todas las noches a orinar. Entonces vayan asociando polaquiuria, disuria, dolor y levantándose toda la noche. ¿Cómo hace una mujer al otro día para estar bien? Entonces, ¿qué va a alterar? Su parte psíquica, emocional. No va a poder trabajar, va a producir cansancio. Entonces, miren, la parte genitourinaria ya está causando una alteración en la parte central. Entonces, es la paciente que nosotros tenemos que escuchar cómo es su relación, le duele, no le duele, cómo es su orina, usted orina muchas veces en el día, sí o no. Entonces, ellas nomás consultan, tengo un ardor y no puedo y me duele para orinar y todo. Entonces, ¿por qué es? Porque puede haber una atrofia. Entonces, hay pérdida del colágeno y pérdida de la elasticidad. Eso es lo que quiero que tengan muy claro. Por una deficiencia estrogénica, ¿y en quiénes se dan? En las mujeres en menopausia. Y de ahí para adelante, en la posmenopausia y en las mujeres mayores. ¿Qué se da? Alteraciones en el sistema genitourinario. ¿Y cómo se llama? Se llama síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Y cuáles? Mire que habíamos hablado de signos y síntomas. Entonces, los síntomas son los que nos refiere la paciente. Ardor, me arde, me duele, sangro. ¿Cuáles son los síntomas? Atrofia de la vulva, de los labios, enrojecimiento, salida de orina. Eso es lo que nosotros vemos, escoriaciones, lesiones en la vulva. ¿Y eso a qué nos obliga? A que hagamos un buen interrogatorio y a que hagamos un buen examen físico. ¿Y eso qué es? Es parte de la historia clínica, es la base de la historia clínica. Entonces ahí vamos hilando. La que sigue. La prevalencia, esto es muy, muy común. La atrofia genital es más o menos el 40% en algunos estudios y puede llegar hasta el 63, 70%. Y a medida que aumenta la edad es más. Incontinencia urinaria, uno podría decir que es 25%, o sea, es muy alto. Infecciones urinarias a repetición, es muy alto, de 10 al 15%. Y disfunción sexual femenina, que generalmente no preguntamos de esto, pero es el porcentaje, la prevalencia de esto es muy alto. Entonces, sirven todas esas patologías o esas alteraciones. Atrofia genital, incontinencia urinaria, infecciones urinarias, disfunción sexual femenina. Entonces, miren a la paciente si ella le está contando todo esto y usted dice, pues no puede tener una buena calidad de vida. Entonces, tenemos que hacer algo por ella. Entonces, ¿será que la señora se está inventando eso? Usted ya como médico sabe que la señora no se está inventando eso. La señora tiene una base fisiológica. ¿Por qué? Porque no tiene estrógenos vaginales, porque se le ha disminuido el colágeno. Entonces, vamos a ayudarla y a mejorar. Esto no es de que no, eso le pasa. Eso es normal por la edad. No. Miren a dónde van. Y mire que cada síntoma lleva a otras patologías. Entonces, tenemos que oír, localizar, oír los síntomas y mirar los signos que hay. La que sigue. Entonces, este piso pélvico, la normalidad depende de qué. La uretra, la vejiga, todo lo que es piso pélvico depende de la normalidad, depende de las hormonas que hayan, como hay receptores, entonces que estén llegando. De la parte vascular, la uretra, la vejiga, todos los músculos,
todo lo que esté en el piso pélvico tiene una parte vascular que tiene que estar equilibrada y tiene una parte muscular. Hay muchos músculos que son los que forman el piso pélvico, que eso es un capítulo muy, muy grande cuando nosotros estudiamos prolapsos genitales o piso pélvico. Ustedes que atienden los partos, ustedes pueden ver el piso pélvico. La episiotomía que se hace, la episiorrafia que se hace, tiene que ser supremamente bien hecha, porque si usted en la unión, cuando usted hace ese corte, cuando hace la episiotomía y no repara bien esos músculos, puede generar dolor para toda la vida. Si hay desgarros en el parto, puede generar incontinencias fecales y problemas del piso pélvico. Y ese músculo liso, cuando se acaba el colágeno, se vuelve flácido. Y si hay un sobrepeso en la paciente o ha sido una paciente que tiene demasiados partos, pues ese músculo se afloja demasiado, que nos llevan a enfermedades que son los prolapsos. Entonces, miren, de algo normal, que si no ponemos cuidado, entonces se van a generar una serie de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nuestro piso pélvico depende la normalidad de las hormonas que se van alterando con la edad, que se van disminuyendo los estrógenos. La parte vascular, porque también se va envejeciendo la parte vascular. Y la parte muscular, porque se van cambiando los fibroblastos, el colágeno, la elastina, se va disminuyendo porque eso lo produce el estrógeno. Entonces, si eso se acaba, se va alterando todo esto. Y si eso se altera, ya no hay normalidad en el piso pélvico y vienen una serie de patologías. Entonces, un piso pélvico lo tenemos que tener normal. Cambia con la edad, entonces tenemos que pensar qué podemos hacer para que ese cambio no sea que genere tantos problemas como son los que nombramos anteriormente. La que sigue. Entonces, la fisiopatología, entonces uno tiene que entender muy claro de dónde viene. Yo ya se los he dicho y simplemente se lo voy a repetir. Producción estrogénica disminuida, que es normal por la edad. La mujer envejeció y el ovario se envejeció. ¿Eso a qué nos lleva? A un adelgazamiento de las células epiteliales. ¿Eso a qué nos lleva? A menos exfoliación de las células vaginales. ¿Eso a qué nos lleva? A menos glucógeno producido a partir de las células exfoliadas. ¿Eso a qué nos lleva? A menos glucosa producida. ¿Y eso a qué nos lleva? A menos ácido láctico, alteración. ¿Y eso a qué nos lleva? A una alteración del pH de la vagina. Y ustedes tienen que tener presente cuál es el pH normal de la vagina. Porque cuando estudiemos flujos vaginales, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que sea alteraciones, entonces, si hay una alteración del pH vaginal, pues vienen una serie de enfermedades e infecciones. Esta fisiopatología es debida a que se disminuye el estrógeno, que al final lo que hace es llevarnos a una disminución del glucógeno y a un aumento del pH y a una alteración en las células vaginales, igual en las células del cervix. Por eso es que cuando hay una citología vaginal en la mujer mayor, refieren atrofia, y si uno pide una citología hormonal, dicen ausencia de células parabasales, porque no hay glucógeno. La que sigue. Esto es lo que uno normalmente ve por los estrógenos. Entonces, hacia la izquierda está la mujer en edad reproductiva con muy buenos estrógenos, donde hay células superficiales normales, y a medida que se va aumentando la edad, la acción hormonal, o sea, la acción de los estrógenos va disminuyendo, y acá donde tenemos células parabasales pequeñas, entonces células parabasales grandes van disminuyendo debido a la ausencia de estrógeno. O sea, el estrógeno tiene que ver con las células de los epitelios, y esto lo vemos en la vagina y en el cervix uterino. Entonces, esta es una medida indirecta que uno puede tener para explicarse por qué hay esa pérdida de la humedad, pérdida de la rugosidad y aumento de las células normales que producen esto.
y las estructuras delgadas, debido a la disminución de los estrógenos. La que sigue. Esto es lo que vemos cuando hay una función normal. Esto es uno revisando una placa de una citología. Esta es la parte aplanada de la mujer mayor. Miren que no se ven las olas ni se ve plano, plano, replano. Los círculos, las células grandes, vacuolas. Esto es muy patognomónico de atrofia vaginal, o sea, a la derecha tenemos la mujer mayor o muy mayor y a la izquierda tenemos la mujer todavía produciendo estrógenos. La que sigue. Cuando empezamos a hablar, vimos lo de la parte urinaria, que es una de las principales que se altera. Entonces vamos a ir hablando como por bloquecito para que les quede claro. Síndrome genitourinario, entonces la primera parte, lo que es la parte urinaria, que hay infecciones urinarias, que hay la disuria, la nocturia, la polaquiuria, que hay escapes de orina, que eso se llama incontinencia urinaria. Entonces, en la parte urinaria, además de la incontinencia, que la vamos a revisar porque es como la más común en nuestras pacientes, hay otras alteraciones, como es la vejiga hiperactiva, que probablemente se debe también a una disminución de los estrógenos. Todo lo que altere el epitelio de donde sea, del ojo, de la vagina, de la vejiga, de todo lo que altere el epitelio de algo, va a producir sintomatología de resequedad, de dolor. Entonces, eso sucede en la vejiga. Entonces, además de eso que se ve por la resequedad y por la vejiga hiperactiva, entonces tenemos un capítulo muy grande que con el tiempo ustedes lo van a poder ir viendo, que puede estar asociado a los prolapsos genitales, sí o no, y que hay clasificaciones. Entonces, la incontinencia urinaria, ¿qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria es el escape de orina. Es lo que dice la señora, es que me toso y se me sale la orina. Es que me río y se me sale la orina. Es que cuando bailo se me está saliendo la orina. Pero es de una forma individual. Hay unas que se les sale más que a otras. Hay unas que tienen que saltar para que se les salga. Hay otras que de pronto solamente con la risa se les sale. Entonces, por eso vienen las clasificaciones. Entonces, para que ustedes sepan, términos generales, hoy, la incontinencia urinaria se divide en incontinencia de esfuerzo, cuando la señora hace esfuerzo, entonces tose, se ría, carga cosas pesadas, se le sale la orina, y luego uno la cuantifica. La de urgencia es aquella que la señora refiere, se me sale la orina, la sensación de orinar y que no alcanza a llegar al baño. Entonces se le sale y tiene que ser de urgencia, inmediatamente tiene que orinar. La mixta son las dos y hay otras que son las neurológicas, las que son por traumas de columna o algo, pues, o por derrames o ACVs, que la paciente queda incontinente, o por enfermedades, la paciente diabética, o sea, por alteraciones nerviosas, básicamente. Entonces, esas son es la principal clasificación. ¿Qué determina eso? ¿Qué lo determina? El piso pélvico, del cual hablamos, de la parte vascular, de la parte muscular y de la parte hormonal. ¿Qué tenemos por encima del piso pélvico? La vejiga y la uretra, que es el tracto de salida. Todos estos tienen el mismo origen embriológico, por lo tanto no pueden haber alteraciones. Entonces, si tienes doble uretra o si tienes estrechez de uretra al nacimiento, pues son patologías. Y lo mismo la vejiga, o cuando hay septos o cuando hay trastornos en la vejiga, en la cavidad, en la vagina también puede producir esto del piso pélvico, alteraciones. Entonces uno tiene que tener perfecto el piso pélvico para poder uno empezar a identificar y empezar a identificar cómo se hace la clasificación de la incontinencia urinaria, si es de esfuerzo, si es de urgencia, si es combinada, que son las dos anteriores, o si es neurológica. Entonces, para
para que se lo graben. Es incontinencia urinaria, es un componente patológico del síndrome génito urinario de la menopausia. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es incontinente, se sale la orina, hay escape de orina. Ah, pero no es que es poquito, es incontinencia. Ah, es que es mucho, es incontinencia. Ah, es que no me sale sino con la tos, es incontinencia. Ah, es que yo tengo que hacer mucho esfuerzo, es incontinencia. La clasificación de la calidad, de la cantidad, ya es otra cosa, pero incontinencia es el escape de orina. Entonces tenemos que primero saber si es de esfuerzo, con los esfuerzos. Si es de urgencia, es la señora que no alcanza porque el estímulo de su llenada de vejiga es tan mínimo que tiene que orinar inmediatamente. Y la mixta, que es las dos anteriores, y las otras que se refieren a alteraciones ya de la vejiga, sea por alteración vascular o alteración del sistema nervioso, digamos, paciente con ACVs, pacientes con traumas de columna, que ha alterado todo lo que se dice la silla de montar. Y para poder conocer todo esto, entonces tenemos que tener el piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? Ustedes miren un parto. Imagínense en este momento un parto. Sale por la vagina. Una cabeza normal no altera, pero si es un muchachote, entonces la uretra está arriba y el piso pélvico que tiene una serie de músculos, el obturador, el pudendo, hay una serie de músculos, los elevadores del ano, que deben ser íntegros. Entonces, si la señora salió, no la atendimos bien y se hizo un desgarro en obstetricia, que puede ser 1, 2, 3 o 4, cuando se le lleva el recto, pues ya se va a alterar el piso pélvico. Y entonces, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a alteraciones que de pronto pueden causar esta patología que estamos viendo. Y si se desgarra o si hay un trauma, pues la vejiga se puede alterar. Igual en los procesos quirúrgicos, en las cirugías, a veces tenemos que, o se rompe la vejiga, o no es porque la quieran hacer, sino porque en cirugía puede estar una vejiga muy adherida y puede ser, el riesgo puede ser romper la vejiga, que es lo que nos pasa a los cirujanos. Eso es un efecto, bueno, es común en las cirugías, se me olvidó la palabra en ese momento. Es común en las cirugías, pero se restablece y eso se recupera. Entonces hay que tener en cuenta muy bien a qué nos lleva esto ahora. Entonces, a conocer bien la anatomía. Cuando estemos atendiendo un parto, cuando estemos operando. Entonces miren que todo va ligado, ligado, ligado. La que sigue. Un evento lateral. ¿Cuáles son los riesgos para incontinencia urinaria? Recuerden que no es, ustedes dirán, pero la doctora nos dijo que nos iba a hablar de síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, esta es parte del síndrome genitourinario de la menopausia y los tenemos que ir subdividiendo. ¿Cuáles son los riesgos? Y empecé por este porque es de pronto el más común en nuestras mujeres mayores. El efecto más común, ¿cuáles son los factores de riesgo? El déficit estrogénico, que lo estamos viendo, el número de embarazos y paridad, que ya les dije, a mayor número de partos, de traumas, pues obstétricos, se relaciona, histerectomía previa, no porque la histerectomía de esto, sino porque de pronto haya habido alteraciones en la cirugía o eventos pues, que suceden en esa clase de cirugías. Lesiones del cuello vesical y de la uretra, básicamente en traumas o en accidentes de las pacientes. Pues ya hablamos del déficit estrogénico, se asocia con la edad, mayores de 55 años. El sobrepeso, entonces miren, uno dice, pero el sobrepeso, ya vimos ayer, ¿no? El sobrepeso en el hueso. Cuando veamos cardiovascular vemos el sobrepeso. Entonces, el sobrepeso, la obesidad es una enfermedad. No es porque usted se va a ver gorda y se va a ver fea, no, es porque es
una enfermedad. Entonces no digamos, está gorda, tan fea. No, esta señora tiene una enfermedad. La obesidad es una enfermedad y tenemos que tratar y mejorarla. Entonces, todo va ahí, unido, unido. El estreñimiento, o sea, vamos ya en colon. ¿Se acuerdan cuando hablamos de piso pélvico? Tiene que estar íntegro. Pero si hay una alteración en el colon, no estoy hablando de la vejiga, en el colon, y produce estreñimiento, ¿qué hace? Altera las fascias y altera el músculo, los músculos elevadores y todos los músculos del piso pélvico. Entonces, por eso es que en nuestra historia clínica, señora, su deposición, ¿cómo es? Y miren que el estreñimiento no solamente es que asocia a la incontinencia urinaria, sino a otro capítulo que les di, que fue dolor pélvico. Entonces, la paciente fumadora o que tiene poco, la tos que hace, que puede hacer una causa de incontinencia urinaria y causas neurológicas que ya se las dije, como en ACVs o traumas de la columna. Entonces, miren, factores de riesgo de incontinencia urinaria, dedicados solamente a la vejiga, pero hay situaciones que tienen que ver con muchas cosas. La parte obstétrica, entonces nos obliga a conocer la parte obstétrica de ella, cuántos partos, cómo fueron sus partos, fueron instrumentados, se desgarró, sí o no. Eso no es porque queramos averiguarle a la señora, no, es porque es parte de la historia clínica que nos va a llevar a lo cual ella está consultando. Es que se me sale la orina. La causa de consulta es que se me sale la orina y me mantengo mojada. Entonces, calidad de vida de esa señora, mojada todo el día, oliendo a orines todo el día, eso es lo que tenemos que resolver. Y por eso tenemos que hacer una buena historia clínica. ¿Cuántos partos? ¿Cómo es? Peso de la paciente. Sobrepeso, sí o no. Índice de masa corporal. ¿Cómo es su hábito intestinal? Ya le tuvimos que haber preguntado si tiene urgencia urinaria, sí o no. Y si ha tenido problemas neurológicos. La diabetes es una enfermedad que causa problemas neurológicos. Entonces la diabetes es lejos de la parte urinaria, pero se relaciona con todo esto y se relaciona con todo. Entonces, ustedes van viendo que es la historia clínica completa la que nos orienta para poderle ayudar a esa paciente que está consultando. Ella no vino sino porque, doctor, resuélvame mi salida de orina. Pero para poder usted resolverle la incontinencia urinaria, tiene que conocer muy bien a la paciente. ¿Y cómo la conoce? Con la historia clínica. Una historia clínica bien hecha. La edad y todos sus antecedentes. La que sigue. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto ya es un poquito más para más adelante, pero para ustedes hoy, la historia clínica y poder definir que hay incontinencia urinaria y que ya nos digan, doctora, yo creo que ella tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y yo digo, uff, aprendió, le sirvió la clase. No, doctora, ella tiene emergencia, urgencia o es mixta. Digo yo, listo, aprendió, ya aprendió. Entonces ahora, como ya aprendieron a clasificarla y a detectarla y a entenderle a la señora su causa de consulta, entonces vamos a avanzar un poquito. Entonces, el examen físico, entonces viene la prueba de esfuerzo, entonces la paciente acostada, entonces uno le dice, señora, tosa, entonces uno va a ver si sí o si no se le sale la orina. Hay la prueba de Bonet, que es colocándole un aplicador, ya lo haremos en la consulta. Entonces, uno mira y acostada a la paciente uno puede observar si se sale, si hay prolapso, si no hay prolapso, o si solamente es escape de orina. En este capítulo, al lado derecho, hay una que habla de los prolapsos, pero que puede ser también clasificados 1, 2, 3, eso ya es otro capítulo grande, pero ahí en el examen de la incontinencia uno valora incontinencia urinaria, prolapsos genitales, piso pélvico y vulva, o sea, tenemos que observar todo, vulva, labios mayores, vagina, uretra, piso pélvico en general. Y recordarles que es así donde se hace la especuloscopia para poder tomar su citología y para poder observar si hay lesiones del cuello uterino o de vagina. Ahí en ese momento
es cuando hacemos el examen ginecológico. Bueno, ¿qué exámenes fuera del examen físico? Entonces, el examen físico es lo primero que nosotros tenemos que tener. Luego ya, si dijimos qué vamos a hacer con esta paciente, hoy se hablan de los principales exámenes. Recuerden ayer en osteoporosis, la densitometría. Para la urología, en la incontinencia urinaria, además del examen físico, hay unos exámenes que se llaman para ver la parte fisiológica, mide la parte fisiológica y la parte, digamos, anatómica, se llama la urodinamia. Es una urodinamia diagnóstica. ¿Quiénes la hacen? Lo hacen los urólogos y la hacen algunos ginecólogos que están entrenados. En parte, hoy se llama una subespecialidad de uroginecología. Y con ellos definimos cómo vamos a tratar la incontinencia urinaria, que ahora se las voy simplemente a contar. Hasta ahora, la obligación de ustedes: diagnóstico, definir síndrome genitourinario, saber que la incontinencia urinaria está ahí y que hay clasificaciones y que probablemente a ella le vamos a pedir una urodinamia, o también nos podemos ir por otro lado, dependiendo de cada paciente, a ver si les hacemos una evaluación con cistoscopia o en compañía del urólogo. En muchas pacientes de estas tenemos que trabajar con el urólogo. Ya no hacemos lo que anteriormente, como ella se orina, entonces mandémosla al urólogo. Ya es competencia de nosotros enfocar y hacer el primer análisis de la paciente, si va a requerir urodinamia o si va a requerir cistoscopia, o si se nos sale de las manos, entonces la ayuda del urólogo. ¿Para qué? Porque con ellos tenemos que trabajar en conjunto. En incontinencia urinaria se trabaja con el urólogo, y no quiere decir que es que nos vamos a olvidar de nosotros, y con fisioterapistas que tienen que ver con la fisioterapia de piso pélvico. Entonces dicen, uy, pero la incontinencia, entonces miren, una bobadita que es que se le salga la orina y mire ya dónde vamos. Recuerden, el piso pélvico tiene que estar íntegro, la parte hormonal, la parte vascular y los músculos. Entonces, para allá vamos. La que sigue. Hay una clasificación solamente para contarles, no se lo tienen que aprender ustedes hoy, mucho menos, pero para contarles que la incontinencia urinaria, de acuerdo a si es la parte de esfuerzo, de urgencia o mixta o neurológica, hay una incontinencia urinaria que se clasifica de acuerdo al estudio urodinámico, y ese es tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo la tipo 3 la más severa, que es la que la señora sin necesidad ni siquiera de esfuerzo, sino acostadita se le sale la orina, o sea, es la más grave. Y esto tiene unas mediciones de acuerdo a lo que marca la urodinamia. Es un aparato, es un examen que se hace colocándole una sonda en el recto y en la sonda en la vejiga, llenando su vejiga, conectadas a un computador, y que marcan unas presiones vesicales y la capacidad que tiene la vejiga. Entonces, esto simplemente para que ustedes sepan que hay y que hay una clasificación de esto. Cuando avancemos y estemos ya internos, ustedes van a tener que decir, ya tienen incontinencia urinaria de esfuerzo tipo tal, con la urodinamia tipo tal, porque eso es lo que nos va a llevar a los ginecólogos y a los urólogos a decir, a esta le hacemos tal cosa como les voy a mostrar. Entonces, hay una clasificación anatómica y una clasificación por urodinamia. La que sigue. Debe ser individualizado igual. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la incontinencia urinaria? Entonces, hay que ser individualizado. La suplementación de estrógenos oral, no, es vía pélvica, o sea, en la vagina. Por eso damos, y nos van a oír hablar de póngale estrógenos vaginales cada semana o 2 veces a la semana, dependiendo de cada paciente, porque aunque el estrógeno vaginal se absorbe menos del 3%, tenemos que conocer bien la historia de la paciente. No podemos poner estrógenos si es una paciente que esté sangrando, no podemos poner estrógenos si es una paciente que tiene un mioma abortado. Entonces, dependiendo de cada paciente. ¿Para qué sirve el estrógeno? Para ayudar
a que se recupere un poquitico, con los mínimos receptores que hayan, un poquitico la elastina y el colágeno. Luego vienen unos ejercicios que se llaman los ejercicios de Kegel o de fisioterapia dirigida, que es ejercicios en los músculos del piso pélvico. Entonces hay que saber decir cómo se hacen, son ejercicios de apretar y de soltar el piso pélvico, no cuando la paciente esté orinando, sino cuando la paciente esté en reposo. A estas pacientes hay que hacerles micción dirigida, para que ellas lleven como un diario, digamos, cuántas veces orina, qué cantidad orina. Esto nos sirve para el manejo. Y hay medicamentos, tampoco para ustedes hoy, pero son los medicamentos como la oxibutilina, detrusitol, que son anticolinérgicos. Y los tenemos que saber manejar porque hay contraindicaciones. Pacientes que tengan glaucoma no lo pueden recibir, alergias a esto no lo pueden recibir porque matamos a la señora. Y luego vienen los tratamientos quirúrgicos, que son ya del especialista y que son dependiendo de la clase de incontinencia que tengamos. Hoy se hablan, para que ustedes sepan, y nos van a oír hablar, esta paciente se le pone una cintilla, un sling, que se llama sling o cintilla, TOT o TBT, o sea, transobturadora o retropúbica, dependiendo. Eso ya depende de la clasificación por urodinamia. ¿Y de qué depende la urodinamia? De la presión vesical, el escape que nos digan que tiene en ese momento del examen en su presión vesical, que se llama leak o escape. La que sigue. Entonces, dejamos un poquito la incontinencia urinaria, que es un capítulo grande. Eso no nos tiene por qué asustar. Hay clasificación de incontinencia urinaria, de esfuerzo, de emergencia, mixta y de otras que son las neurológicas. No tenemos que a toda paciente que se le salga la orina no ponerle cuidado o mandarla al urólogo. Es nuestra obligación identificar y orientarla y hacer lo que debemos hacer, lo primero que debemos hacer. Y nosotros tenemos ya, digamos, la capacidad y el entrenamiento para poder poner las cintillas y resolver. Hay otras cirugías que son por vía abierta, cuando a una paciente se le opera su útero por vía abdominal. Las técnicas quirúrgicas para incontinencia urinaria son otras que se llaman Burns, Marshall, bueno, son otros ya capítulos para internos y residentes. Entonces, para la incontinencia urinaria hay manejo médico y quirúrgico. Hasta ahí dejamos incontinencia urinaria. En el síndrome urogenital no, devuélvase. Tenemos que empezar a mirar los grupos. Miren, este es muy importante para ustedes, los grupos, los síntomas y los signos. ¿Se acuerdan que dijimos que hay síntomas y hay signos? Eso uno dice el grupo de la lubricación, si se altera la lubricación porque es dependiendo de las hormonas. Entonces, ¿qué hay? Hay sequedad y hay poca lubricación. Eso es lo que nos dice la señora. No, es que me siento muy reseca y no lubrico en mi relación y bueno, o me arde. ¿Y cuáles son los signos? La humedad vaginal disminuida, la elasticidad vaginal alterada. No es lo mismo examinar a una paciente en edad reproductiva que tiene la producción de estrógenos, donde hay un moco en la mitad del ciclo y que el moco se transforma a grumoso en el final del ciclo, a una mujer en menopausia que no hay ninguna secreción, es seca, reseca. Y a medida que avanza la edad es más seca, o sea, húmeda, medio húmeda, menos húmeda y reseca. Así va. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de estrógenos que dan el colágeno y la elastina. Hay otro grupo que se refiere básicamente es al dolor. Entonces la paciente que se queja y que refiere irritación, me arde, quemadura, tengo sensación de quemadura, que uno lo podría confundir si hay una lesión con que haya un herpes. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en mirar la lesión que haya.
que haya un picazón vaginal, el prurito vaginal. Cuando estudiemos flujos, va a ver qué prurito hay cuando hay herpes, cuando hay cándida, cuando hay irritación o simplemente cuando hay disminución de estrógenos. La dispareunia, que es el dolor, ¿y por qué se da? Porque hay resequedad. Y la disuria, ¿por qué se da? Porque hay deficiencia estrogénica en la uretra. Esos son los principales síntomas que producen dolor: la irritación, la picazón, la disuria, la dispareunia. Y eso entonces, ¿cómo lo vemos? La irritación se ve eritema vaginal, enrojecida la vulva o los labios o la vagina enrojecida. Entonces uno tiene que mirar si hay, ¿será que es una cándida o solamente es por cuestión de piel, irritación? Restricción del tejido labial vaginal. Entonces los labios, tanto menores como mayores, se van adelgazando demasiado, son como papelillos. Y pérdida de la rugosidad vaginal, o sea, ya no hay la vagina. De cuando ustedes atiendan un parto van a ver cómo es la vagina, rugosa, gruesita. Cuando hay una mujer mayor, esto es delgado y su vagina, cada vez sus labios son más delgados, y cualquier lesión, cualquier rascado produce laceración en la piel. La piel se va adelgazando demasiado. La luz son las infecciones del tracto urinario bajo, que son pues la polaquiuria, la disuria. Entonces son infecciones urinarias y se va a estar acompañada, digamos, de fisuras, de petequia, básicamente. Y lo más subjetivo es cuando el pH se aumenta, que entonces ya cuando veamos flujos vaginales vamos a tener muy claro cuál es el pH vaginal. Cuando el pH se altera, tanto para el hacerse alcalino exagerado o para ser demasiado básico, ácido, son alteraciones. Entonces, un pH tiene que estar en la mitad, de 4,5 a 5 es el pH de la vagina. La que sigue. ¿La que sigue? Ya. Entonces, vamos a ir como resumiendo. Cojamos aquí. Miren arriba, la parte de arriba, ya habíamos hablado del piso pélvico. Entonces, bueno, si hay un síndrome metabólico, hablemos aquí de las hormonas bajas que se asocian con el síndrome metabólico. Entonces, vámonos hacia la derecha. Si la baja de hormonas van a producir alteraciones en el músculo liso, en la vagina y en la vejiga. Van a causar cambios estructurales de la rugosidad, del colágeno, de la humedad. Esto disminuye, digamos, la apoptosis de estas células. Hay alteraciones en la composición del colágeno que van a dar rigidez. Y por eso esto lleva a un capítulo grande que se llama atrofia de esa mucosa y fibrosis, que esta es la causa, la atrofia y la fibrosis de la disuria, del sangrado, del ardor, que nos lleva a disminución del deseo sexual, a disfunción sexual por dolor. O sea, es parte de dolor, del capítulo de dolor y de lubricación. Si uno coge hacia el lado izquierdo, entonces si hay en el síndrome metabólico, digamos, hay alteraciones vaginales de las arterias. ¿Se acuerdan que había parte vascular? Al lado derecho había músculo y arriba estaban las hormonas. Entonces uno dice, si hay alteración en sus arterias por envejecimiento, van a haber cambios vasculares, hay aumento de la aterosclerosis pélvica, ya no es solamente en el corazón, sino en los vasos que llegan a la pelvis, a la uretra, a la vejiga, al útero. Y eso es un envejecimiento que va a producir isquemia, y esa isquemia va a producir todas las alteraciones que llevan también a alteraciones en la lubricación y en dolor y en disfunciones sexuales. Entonces eso es como un resumen del mismo triángulo, un poquito más explicado. Entonces la fisiopatología del síndrome genitourinario es la alteración del piso pélvico por el lado muscular, por el lado de vasos y por el déficit hormonal que hay, que nos lleva a alterar todo lo que haya en la parte genitourinaria,
que es uretra, vejiga, piso pélvico, vulva, básicamente. La que sigue. El diagnóstico del síndrome genitourinario. Del síndrome genitourinario. No estoy hablando de uno por uno, sino ya el conjunto. Se confirma así, uno lo puede decir una citología, pues la citología nos va a mostrar células parabasales. El perfil hormonal será necesario. Yo creo que más es importante es la parte clínica, es la historia clínica. Por eso ahí dice diagnóstico netamente clínico. Entonces es la edad y la historia de la paciente. Y uno se puede ayudar entonces de acuerdo a lo que uno encuentra. Si hay parte solamente vaginal, entonces uno estudia y mira signos y síntomas. Sequedad, prurito, leucorrea, dispareunia, que son síntomas y signos, lo que uno encuentra que ya les expliqué. Y si es vejiga y uretra, entonces si hay incontinencia, qué tipo de incontinencia, como el hábito intestinal, cómo es el hábito vesical, si hay estreñimientos, si hay qué tipo de inestabilidad o de incontinencia urinaria hay. Entonces, miren que es netamente clínico, pero uno pues se puede guiar y orientar. Pues si la paciente no me está consultando por incontinencia urinaria, pues miremos más la parte vaginal, la parte de vulva, qué es lo que tiene. Si la paciente solamente consulta porque es que se me sale la orina, pues me voy más para la parte urinaria del tracto inferior, urinario. Y entonces, de acuerdo a los hallazgos, signos y síntomas, definimos qué exámenes son los que vamos a hacer. Ya les dije, en incontinencia urinaria, el examen clínico, observar y pasar a unas urodinamias, a su parcial de orina, si hay signos de infección, urodinamia o cistoscopia o valoración en conjunto con el urólogo. Si es solamente alteración vaginal o de vulva, pues estos son capítulos grandes de la vulvodynia, algo que a veces nos hacen asociar también a hacerles una vulvoscopia, a descartar patologías de vulva y a estudiarlas a veces en compañía de dermatopatólogos. Pero esto lo inicial siempre lo hacemos nosotros, es identificar con la clínica dependiendo de los signos y de los síntomas que nosotros tengamos. Entonces, hasta ahí llevamos todo lo que es la parte del tracto genitourinario. Sigamos. Bueno. Esa anterior era más como la parte que uno puede evaluar mirando el examen físico y mirando lo que uno encuentra con los signos. Pero hay una parte que está involucrada en la disfunción sexual femenina, que la vieron en la definición, y que es la disfunción sexual. Y es un capítulo también grande, bien grande y bien difícil de abordar, pero lo tenemos que tener en cuenta porque esta es una de nuestras cosas que se nos olvidan y que no lo estamos haciendo. Preguntar por qué no, la señora se queja, es que no puedo tener relaciones sexuales, se me ha disminuido el apetito sexual, entonces será solamente la edad. Entonces llegamos a un capítulo que esa deficiencia de estrógenos nos lleva a una cosa que se llama disfunción sexual, que es muy común y es muy severo, porque dependiendo de esto, depende también la calidad de vida de la mujer, de su pareja y de todo, de que ella esté bien. ¿Cuál es el objetivo en menopausia? Es que a la señora no le salgan arrugas, es que no, o es que no se envejezca y que no se engorde, no, es calidad de vida, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista óseo, y hoy estamos hablando desde el punto de vista genitourinario. Entonces miren aquí este capítulo que ustedes cuando la examinan, dicen, no, pero ella no tiene nada, no entiendo por qué es que se queja tanto, si es que ella no tiene nada. Entonces viene la disfunción sexual. Entonces, señora, ¿cómo son sus relaciones? No, yo no he vuelto a tener porque es que me duelen. Entonces, empecemos.
La disfunción sexual es el deseo sexual disminuido, o sea, la alteración disminuida por muchas cosas, por trastornos del deseo, por trastornos en la excitación, por síndromes dolorosos, que es donde entramos nosotros, o por trastornos del orgasmo. Estos básicamente pueden estar también asociados a otras alteraciones, pero si usted ve todo esto, todos están también involucrados en la menopausia. Trastornos del deseo, porque se disminuyen los estrógenos, sus hormonas se disminuyen, y a nivel central, todo lo que tiene que ver con la liberación de endorfinas. Trastornos de la excitación incluye eso. Trastornos del orgasmo, igual, es a nivel central, alteraciones a nivel central. Pero básicamente lo que nosotros vemos es síndromes dolorosos. Ya volvemos y repetimos, hay disminución del colágeno, entonces hay una atrofia de la vagina. Y si hay atrofia de la vagina, entramos a ver los capítulos, los grupos de dolor y de lubricación. Entonces, si produce dolor y si no hay lubricación, pues yo creo que a nadie le guste una relación si le da dolor y si no lubrica, porque va a haber trastorno del orgasmo y va a haber trastorno del deseo y no va a querer simplemente. Y eso, ¿cómo se llama? Una disfunción sexual, que no entra en los capítulos de la psiquiatría de disfunción sexual hipoactivas, o hay un capítulo grande de esto, sino simplemente es más localizado en la parte genitourinaria, pero que miren que se correlaciona con alteraciones que vienen desde la parte central. Entonces, si nosotros no tenemos una vagina sana, una vagina húmeda, y no quitamos el dolor de la paciente, pues entonces no vamos a poder ayudarle a que ella tenga un síndrome doloroso manejable o menos para poder que ella tenga su relación normal. Y entonces así poder evitar que haya una disfunción sexual. Porque no es el hecho de que, no, yo mejor no tengo porque, no, la sexualidad hace parte de la pareja y de la mujer. Y si va a vivir 30 años, le dije yo a ustedes ayer que es una mujer en menopausia, entonces yo tengo pacientes muy mayores que tienen su vida sexual activa y tengo pacientes empezando menopausia que no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no les ayudamos. ¿Por qué? Porque no las interrogamos. Entonces, esta es parte de nuestra consulta en menopausia. Todas estas alteraciones están en el capítulo de menopausia, en la mujer en menopausia. Que les dé a todas, puede que no, lo mismo los calores no les dan a todas no se fracturan, a todas no les da infarto, o sea, es de nuevo individualizado y es dependiendo de cada paciente. Entonces, para evitar esto, tenemos que también tener mucho cuidado con el piso pélvico, que lo vamos a ver más adelante. Dale, la que sigue. Bueno, ya vimos la clasificación del deseo sexual alterado, que básicamente es hormonal para nosotros, musculogenética, podríamos decir. Cuando nosotros producimos dolores, ya les dije, por alteraciones musculares, operamos mal, hacemos una episiotomía, o sea, producimos todo lo que es alteración muscular o vascular. Eso se asocia. Entonces, miren que sí se asocia, no es solamente hay otra cosa que la parte psicógena. Si una mujer violada, pues tiene razón de tenerle miedo a las relaciones. O una mujer que ha tenido una relación con su pareja pésima, pues tiene que tener algo psicógeno. Pero lo que a nosotros en menopausia es la parte hormonal, la parte vascular, la parte muscular. Básicamente, estas, digamos, son alternas, pero que las encontramos también, o exteriores, pero que las podemos encontrar en una mujer mayor, como son de tipo neuronal, con la diabetes, con alteraciones del sistema nervioso central, con ACV, pacientes que toman medicamentos, psicógenas, violaciones, malas relaciones de pareja, droga, las pacientes drogadictas entran en este capítulo. La que sigue. ¿Cuáles son los síndromes dolorosos? Dijimos que era lubricación y dolor. Entonces viene lo que es
la vestibulodynia, que nosotros llamamos vulvodynia, y es me duele y me duele y me duele y me duele y no sabemos qué es y le cambiamos la crema y le cambiamos. Entonces hay que descartar porque esta es absolutamente orgánica. Hay algo, hay un medicamento, hay algo que le está produciendo algo a esta señora. Y el vaginismo, que es dolor en la relación básicamente, y que puede ser más bien psicógena. ¿Por qué? Porque cuando hay una penetración o cuando recordó su historia de su mala relación, de su violación, de sus problemas emocionales, lo que sea, entonces hay como una obliteración, como un espasmo, se me perdió, como un espasmo de la, ay, Dios mío, como un espasmo de la vagina. Entonces se aprieta tanto que la señora no puede tener una relación buena ni saludable. Entonces, en los dolorosos es el dolor de la vulva, vulvodynia, que puede ser por múltiples factores, desde medicamentos hasta SEAS, y vaginismo, que es el estrechamiento, el bloqueo de la parte vaginal, de la parte muscular vaginal, para no permitir una buena relación. La que sigue. Clasificación, entonces, pues, esta es la vulva. Cuando veamos, ya tengamos una paciente en camilla, la podemos mirar. Entonces, uretra, labios mayores, labios menores, todo esto componente, la vulva. El clítoris, hay un dolor muy común que es en el clítoris me duele y me duele. Entonces, existen clasificaciones y puede ser la generalizada, que le duele todo, y puede estar asociada a síndromes dolorosos generales de la mujer que se llaman fibromialgias. Una señora que le duele la ceja, le duele el pelo, le duele el cuello, le duele todo. Y las localizadas, que pues solamente es me duele aquí, me duele aquí, me duele la vulva y me duele es aquí en este punto. Entonces uno ya empieza a marcar, porque para estudiar vulva hay que demarcar. Si no hay lesiones, pues es mucho más difícil. Si hay lesiones, pues entonces es más fácil estudiarla. Y hay pacientes que nos ayudan con su diagnóstico porque dice es que me duele cuando me siento, es que me duele cuando me depilo, es que me duele cuando tal cosa. Entonces son como más provocadas por estímulos o que es, no, me duele y no saben por qué le duele, entonces son no provocadas. Entonces hay gente que le duele, por ejemplo, después de una depilación, en mujeres no tan mayores, y hay señoras que les duele con la relación, entonces después de la relación, o hay señoras cuando caminan mucho o tienen alguna actividad muy específica, entonces ellas dicen, me duele cuando hago tal cosa, o cuando me ha pasado tal cosa, o cuando tomo tal cosa. Y hay otras que no son provocadas, no hay el estímulo conocido, entonces hay que estudiarlas y es un poquito más, como más difíciles. Estos son de los capítulos más difíciles porque es un dolor que uno dice, ay Dios mío, ¿de dónde es? ¿De qué es? Y no ve uno nada de qué es. Bueno, la que sigue. Entonces, uno puede decir, entonces, cuando uno está estudiando la vulvodynia, que es el dolor en la vulva, que pueden ser genéticos, pueden ser por receptores, básicamente inflamatorios, como el virus del papiloma, produce dolor, o cualquier otra infección, oncológicas, porque haya un cáncer, o porque haya algo muscular que le produce ese dolor, básicamente. La etiología es donde uno va a estudiar. ¿Y cómo se orienta uno? Con la parte, primero, visual. Uno dice, si uno ve una lesión, pues se toma la biopsia. Si uno no ve ni una lesión, entonces uno puede pensar, hay múltiples patologías. El más común en la mujer mayor, el líquen, que puede ser líquen plano, líquen escleroso, y pues otras lesiones que son infecciosas. La cándida no produce tanto dolor, pero cuando hay tanta inflamación produce dolor. Entonces,
el herpes produce dolor y es una infección. Entonces hay que estudiar muy, muy bien esta paciente, la cosita. ¿Qué factor? Entonces ya tenemos como las causas, ya ya miramos la historia clínica. Entonces, ¿qué nos aumenta la vulvodynia? Ya dijimos en la incontinencia urinaria, la falta de hormonas, el número de embarazos, el sobrepeso, el estreñimiento, las cirugías. Perdón, doctora, no siguieron pasando las diapositivas que se quedan a número 16 en el diagnóstico. ¿Sí? Sí, yo estoy en el diagnóstico, ahí no siguió pasando. No sé si a todas las Diana. pasaron. Doc, todos, compañeros, todos ustedes la ven en la 22 En la o 22. Sí, yo estoy viendo en la 22. La 22. La audiencia no era. Mira, el doctor Zúñiga, mire adelante, a ver. Algo le Doc, de pasó. pronto si le aparece en las diapositivas una zona que dice devolver al moderador o algo así, al lado del número de las diapositivas, si le da ahí, lo lleva a donde estamos. No, yo estoy en la 22. Sí, ya entró, gracias. Bueno, ok. Bueno, si quieres las adelantas, que eso pues tú lo conoces más que nosotros. Sí. ¿Qué factores empeoran la vulvodynia? Les estaba repasando que ya teníamos los factores de la incontinencia urinaria, ¿cierto? Eran sobrepeso, número de partos, cirugías, traumas, deficiencia hormonal. Ahora vamos a ver qué factores empeoran la vulvodynia. Y que ¿qué es la vulvodynia? Es el dolor de vulva, todo lo que hay en la vulva. ¿Y qué hay en la vulva? La uretra, ¿qué hay en la vulva? El clítoris, los labios mayores, los labios menores. Entonces, todo eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, ¿qué factores alteran? Entonces, como ustedes no ven una lesión ni nada, entonces miremos, pensemos, a ver, esta señora, bueno, sí, los anticonceptivos orales, hay niñas y hay mujeres jóvenes que nos dicen, es que me duele porque llevo, y empieza uno, pero joven, pero si tiene estrógenos, pero tal cosa. Hay algunas pacientes que reaccionan a los anticonceptivos de altas cargas hormonales con progestágenos. ¿Por qué? ¿Qué hace el progestágeno? Inhibe la lubricación. La cistitis intersticial, recuerden que les dije de una vejiga hiperactiva, eso se llama una cistitis intersticial. ¿Qué es cistitis? Itis, inflamación, amigdalitis, apendicitis, todo lo que diga itis es inflamación, entonces es la inflamación de la vejiga. ¿Por qué? Como una alergia o por medicamentos o por trauma, entonces puede ser que tenga una cistitis intersticial, que esa es como decir yo tengo alergia al polvo y es un dolor de cabeza para el urólogo y para el ginecólogo. Y esa es la paciente que si se pone nerviosa le duele y le arde, que si se come algo ácido le arde y le duele, entonces se llama cistitis intersticial y que tienen un manejo especializado. La fibromialgia, recuerden que hay puntos dolorosos en la vulva que están asociados a dolores generalizados, la fibromialgia. Hay gente que dice, es que me duele el ombligo. Yo no decía, el ombligo, esto no tiene nada que ver. También son conexiones nerviosas. La infección por virus del papiloma, deficiencia en oxalatos y nuestra amiga menopausia, que es el envejecimiento del ovario, que es algo fisiológico, que no es una enfermedad, que es una parte de la vida de la mujer y que cuando lleguemos a la menopausia vamos a vivir 30 años y que por eso mismo tenemos que educarnos en esto y prepararnos en esto, porque miren, solamente por el envejecimiento del ovario ustedes ya hemos pasado por me han oído hablar de peso, de cardiovascular, ayer de hueso y hoy, mire, hoy estamos hablando de genitourinario. Y luego tendremos que oír hablar cuando en la gran sesión hablemos el 18, tenemos que oír hablar del sistema nervioso central, del envejecimiento, Entonces,
Por eso es que nos tenemos que preparar en este capítulo que se llama menopausia y climaterio, porque hay muchas alteraciones. Entonces, a usted le van a consultar porque es que me duele en la vulva y usted dice, pues eso no es nada, no es nada, es la calidad de vida de la mujer. Pues miren las causas que empeoran la vulvodinia. Vulvodinia, dolor en la vulva, del labio, de la uretra, del clítoris, para la relación sexual. Entonces, todo eso está dependiendo el uno del otro, del uno del otro. Entonces, no es nada, aquí no hay nada separado. Y miren que no hemos hablado ni de exámenes rarísimos, ni que tenemos que mandar a Estados Unidos las cosas. No, estamos hablando de signos y síntomas, que cómo se hace, ya dijimos, con historia clínica, es netamente clínico. Entonces, para hacer una buena historia clínica, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza toda esta información para poder ubicar a la señora y porque usted no puede entrar delante de una señora de 50 o 60 años y solamente hablarle de cómo va a planificar, porque ya no necesita planificación. Usted no puede estar enfrente de una señora que sea delgada y hablarle de obesidad, porque es que ese no es el tema de la señora. Y tenemos 20 minutos para hacer todo eso. Tenemos que empezar a identificar y a tener en nuestra cabeza la historia clínica, por dónde me voy y qué es lo que voy a hacer con esta paciente. La que sigue. Los LUTS, pues ya hablamos, son los síntomas urinarios del tracto inferior. La vejiga está compuesta por músculo liso que depende de un endotelio vascular. ¿Se acuerdan que dijimos que en el lado, en el triángulo, había una parte que era vascular? Todo tiene endotelio vascular. La vejiga, la uretra, el útero, todo tiene. Entonces, si se altera la parte vascular, se altera y vienen todos los problemas de infecciones y todas las alteraciones. Cambia con los años, con la menopausia se vuelve rígida, la vejiga, la vagina, todo. Ya hemos dicho ya. ¿Por qué? Porque hay disminución del colágeno y porque hay una isquemia pélvica que altera también la vejiga. Entonces, y es de pronto con lo que más sufrimos nosotros. Y miren que a esto no le sirve cirugía, porque uno diría, no, pues la opero y ya. No, esto es un manejo de 30 años casi. Es más crónico el manejo de esto, igual que la osteoporosis, que el manejo de los calores. La que sigue. Entonces, como esto está relacionado básicamente con la menopausia, que es la deficiencia de estrógeno, ¿cierto? Eso es lo que les tiene que quedar claro, que la menopausia es el envejecimiento del ovario y que el ovario al envejecerse que deja de producir estrógenos, básicamente. Deja de producir muchas hormonas, pero básicamente los estrógenos. Entonces uno diría, no, pues entonces le soluciono a la señora lo que hemos venido diciendo, dando estrógeno. Recuerden, los estrógenos, ventana de oportunidad en los primeros años. Entonces, ¿qué hacemos después de los 60 o 65 que ya no podemos? Bueno, el uso de estrógenos en vía vaginal es diferente. ¿Por qué? Porque es tópico. Yo les voy a resumir eso que dice allí. Porque es tópico, porque actúan tópicamente en la uretra, ayudan a que no se obstruya la uretra, a que no se vuelva rígida, a que la vagina entre un poquito a esos receptores que hay un poquito y produzcan un poquito de elastina y un poquito de colágeno. Entonces las mujeres se van a mejorar y a medida que los usemos más tempranos es mucho mejor. Entonces los estrógenos producen, la caída del estrógeno produce una disminución del colágeno, ya lo sabemos, y de la elastina. Y por eso, si ponemos un poquito, entonces vamos a reformar como esta producción, aunque no pensemos que es que le pusimos el óvulo de estrógeno y ya, no. Vamos a ver, parte de mejorar este piso pélvico es con estrógenos, porque hay una evidencia de que los estrógenos ayudan. No en todo el síndrome genitourinario de la menopausia. Ayuda, digamos, en la resequedad, en la atrofia, ayuda en las incontinencias urinarias, en otras las empeora. Entonces, ayuda a mejorar ese dolor, ayuda a mejorar la lubricación, pero no es la solución completa para esta alteración. La que sigue. La que sigue.
Bueno, aquí tenemos entonces fuera de los estrógenos que se usan tópicos y que la dosis es una, máximo 2 veces a la semana y depende también de la edad de la paciente, si es mucho mayor es una vez o menos, si es más en perimenopausia pueden ser las 2 veces a la semana, si es en la menopausia yo lo uso solamente una vez a la semana. Y también depende de que la paciente tenga útero o no tenga útero. Que haya aumento del endometrio, como cuando uno toma la terapia de reemplazo hormonal, es muy poco probable, pero uno tiene que ser muy cuidadoso en estas pacientes, tanto con las que les damos estrógenos con vía oral, que es en la ventana de oportunidad, como en estas que les estamos usando vía tópica y que esta sí no necesita ventana de oportunidad, sino que se usa a lo largo de la vida cuando sea necesario. Hay pacientes que definitivamente no les podemos usar estrógeno porque les duele, porque les arde. Acuerden que el estrógeno aumenta también la vasculatura, entonces hay señoras que les da dolor pélvico. Entonces esas pacientes, por más de que usted les explique, no lo van a usar, entonces tenemos que tener otras opciones terapéuticas. Entonces, para el piso pélvico, para evitar estos dolores, disminución de la lubricación, el capítulo de dolores y el capítulo de disfunción sexual, para tener una sexualidad. Entonces, para todo eso, para evitar infecciones, tenemos que tener ese piso pélvico sano. Entonces, una opción son los estrógenos, pero hay otras opciones que debemos acompañar. Entonces, eso es el lubricante, es el capítulo de lubricantes que sirve para la relación sexual. El capítulo de los humectantes, entonces son componentes diferentes. Esto no es lo mismo que decir, no señora, póngase Calle. Calle es un producto muy común que lo usan y lo usan para todo. Y eso no soluciona todo, es un lubricante, no sirve. Entonces tenemos que usar lubricantes para la relación, humectante para disminuir la atrofia, y la terapia estrogénica, que es la que nos va a dar el estriol, el que nos va a ayudar un poquito a que se vuelva a producir el estrógeno. Entonces, esos serían 3 componentes que uno debe aprender a usar para la relación, para aumentar y para tener presente el colágeno, la elastina. Cuando lleguemos al hospital lo vamos a aprender a manejar. Es muy difícil enseñarles a manejar con nombres solamente comerciales. No, es muy difícil. En cada paciente va cualquier cosa. Pero lo que sí se requiere en un piso pélvico es que el lubricante es para lubricar, como se dice usted, ¿a qué le echa un lubricante? ¿A qué le echa aceitico? A algo que necesita aceitar. Entonces, para la relación, para que no duela, para la penetración. ¿Qué necesita humectar? Las mujeres nos humectamos la piel, los brazos, las manos. ¿Para qué? Para evitar la resequedad. La vagina es una mucosa, como la cara. Hay que humectarla, mantenerla humectada. Entonces el humectante se debe usar a diario. Y el estrógeno, que es una hormona que va a ayudar al colágeno, no se puede usar a diario ya. Se puede usar una vez a la semana y dependiendo de cada paciente. Entonces miren, no, la vagina no, la relación no, eso no. Miren, todo tiene su razón de ser y su fisiología. Entonces, por eso tenemos que poner cuidado. Aquí hay otras cosas que se usan. La toxina botulínica no se usa ni para lubricar, se usa para la incontinencia urinaria. Las prostaglandinas. Y acá abajo están la testosterona, la flibanserina, que esto es básicamente para la disfunción sexual, que este no es el tema de hoy y es un tema muy complicado para poderles explicar ahora eso. Aquí van a ver una cosa que se llama ospemifeno vaginal. El ospemifeno es un estrógeno que llegó a Colombia y que es un estrógeno débil que lo usamos, los especialistas lo usamos en mujeres mayores, cuando el estrógeno tenga que ser débil, que nos ayuda un poquito. Nos ayuda, es un medicamento que nos ayuda, pero es del capítulo de los estrógenos. Entonces, en resumen, las opciones terapéuticas en síndrome genitourinario de la menopausia, que eso es un capítulo grande. Hoy
Hay congresos mundiales de 3 días de esto solo que les estoy resumiendo yo a ustedes, lo que les estoy resumiendo. Entonces, toda una mañana incontinencia urinaria, toda una tarde urodinamia e interpretación, toda una mañana lubricantes, humectantes y estrógenos, toda una tarde patología vulvar y casos especiales. Ese fue el último congreso. 3 días hablando de síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Quiénes asisten? Los urólogos, los ginecólogos, los médicos generales, los fisioterapistas de piso pélvico, porque la fisioterapia de piso pélvico es un capítulo grandísimo que tenemos que aprender para poderla orientar. Entonces, miren que no solamente es, no, eso le pasa, señora, no, eso es, y ya como está mayor que no. 30 años viviendo las mujeres en esto, la responsabilidad del médico es orientar, y más al que se va a dedicar a ginecología. Y el médico general le llega la mitad de la consulta. ¿Se acuerdan que dije yo que hay más mujeres en el mundo y más mujeres mayores de 50 años? Esa es la población hoy. La que sigue. Entonces, para concluir este capítulo, la lubricación es un proceso de alteración vascular. El dolor es un síndrome moderno que se llama vulvodynia, pero existe y puede estar asociado a algo general, a algo central que se llama la fibromialgia. El LUTS son las infecciones del tracto inferior que empeoran la disfunción sexual. La disfunción sexual femenina se necesitan hoy más tratamientos porque no hay como para el hombre. El hombre hoy para su disfunción sexual existe el Viagra, para la mujer hoy no tenemos Viagra, no hay Viagra. Entonces hay ahora terapias solamente de disfunción sexual, hay médicos encargados solamente de esto, de esta patología. Y para resumirles es que hay que individualizar y revisar la sintomatología de cada paciente. La que sigue, a ver si tengo, antes de eso, devuélvame las dos. Cuando hablamos de incontinencia urinaria y de dolores pélvicos, el capítulo de fisioterapia de piso pélvico existe y esa es otra herramienta que nosotros tenemos en las terapias. La terapia de piso pélvico se orienta hacia una fisioterapista que sabe manejar el piso pélvico y es diferente para la que tiene incontinencia, es diferente para la que tiene vaginismo, es diferente para la que tiene solamente dolor por daño muscular. Entonces, esto hay que saberlo orientar y cada vez que nosotros ordenamos una fisioterapia de piso pélvico debemos poner por incontinencia urinaria, por prolapso, por dolor o algo, por vaginismo, básicamente es eso. El síndrome genitourinario aquí no está, pero también el capítulo de incontinencia urinaria, les dije, está asociado a prolapsos genitales y a prolapso de uretra, que también tenemos que lograr identificar y manejar. Ese es un capítulo, el prolapso genital puede ser prolapso del útero, prolapso de útero y vejiga, prolapso de vejiga, prolapso de recto, o combinados. Es un capítulo grande que ustedes creo que lo recibieron ya en la inducción. Entonces, eso lo unimos con incontinencias urinarias y con síndrome genitourinario de la menopausia. Yo creo que eso es como lo básico. Para unir lo de menopausia, lo de osteoporosis y esto hay un denominador común y es el envejecimiento del ovario. Es la disminución estrogénica, que lleva en este caso a la disminución del colágeno y a la disminución de la elastina, a la disminución de los fibroblastos, a la alteración vascular básicamente y que conlleva también a un envejecimiento de la parte muscular. Por eso es que tenemos que ser muy juiciosos en la historia clínica
interrogando a la paciente, examinando a la paciente, encontrando los signos que hayan, que se encuentren y oyendo a la paciente en su sintomatología. A diferencia de la terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, que es la que damos en la perimenopausia y en la menopausia inicial, que es lo que se refiere a ventana de oportunidad, que es la terapia oral, esta terapia estrogénica en piso pélvico, en vagina, se absorbe menos del 3%, no tiene efectos colaterales, pero debemos ser cuidadosos en la paciente que la demos de acuerdo a su edad. No es lo mismo colocar estrógenos vaginales en una mujer que apenas esté iniciando su menopausia o que esté en su menopausia temprana, o a una mujer que esté en su posmenopausia o en su menopausia tardía, y mucho menos en una paciente que esté con un trastorno de vulva y que esté en envejecimiento. Si hay alguna pregunta, pues si tenemos un caso. Doc, una pregunta. Bueno, dale, En este caso de las pacientes, cuando ya están empezando el periodo menopáusico, que digamos sea el caso de que sea apta para hacer terapia de reemplazo hormonal, la que es pues, por vía oral en ventana de oportunidad, ¿este mismo tratamiento también les funciona en el caso de cuando si ya están presentando síntomas geniturinarios? Muy buena pregunta. Por lo general uno empieza con la terapia oral y con eso es suficiente. A esa paciente, si tiene sintomatología urinaria o tiene otra sintomatología que me esté diciendo es que estoy empezando a hacer reseca, como ella ya está usando estrógenos, probablemente ella se va a beneficiar solamente de su humectante. Pero si esta paciente le dice estoy tomando, pero estoy muy reseca, usted tiene que adicionarlo. Entonces no es que no se pueda ni que se le debe dar a toda. La individualiza de acuerdo a lo que ella diga. Bueno, primero usted empieza con su terapia oral y su humectante. Que no, a los 3, 4 meses que ella vuelve y consulta y dice, no, definitivamente estoy tomando y me va muy bien.